Bienvenidos a un nuevo video. Las macromoléculas biológicas más importantes del ser humano son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Macromoléculas. Las macromoléculas son moléculas constituidas por varias moléculas que pueden ser similares entre sí o no, pueden ser orgánicas e inorgánicas. Ejemplos: agua, sales minerales, proteínas, lípidos, glúcidos, ácidos nucleicos. Te dejo un pequeño video de las macromoléculas biológicas. Existen 4 tipos principales de moléculas orgánicas en los seres vivos. Los hidratos de carbono son la fuente primaria de energía para los sistemas vivos. Los lípidos son moléculas orgánicas hidrófobas, es decir, que repelen el agua. Las grasas son los principales lípidos almacenadores de energía y los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de las membranas celulares. Las proteínas son moléculas grandes compuestas de cadenas largas de aminoácidos. Combinando los aminoácidos, se sintetiza una gran variedad de proteínas, cada una de las cuales cumple una función altamente específica en los seres vivos. Por último, los nucleótidos son los bloques estructurales del ADN y el ARN, que traducen y transmiten la información genética. Los nucleótidos también desempeñan papeles centrales en los intercambios de energía dentro de la célula. El principal portador de energía es el nucleótido ATP. El tema de hoy, ácidos nucleicos. ¡Comenzamos! Ácidos nucleicos. ADN y ARN y su papel en la información genética. El ADN almacena la información genética en secuencias de nucleótidos, mientras que el ARN trabaja en la síntesis de proteínas a través de la transcripción y producción. Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas, presentes en todas las células y virus. Son portadores de información celular que determina las características hereditarias de todos los seres vivos. Es decir, las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de la información genética, y también tiene la función de transmitir y transportar instrucciones para la síntesis de proteína, que más adelante hablaremos de ese tema. Se denominan ácidos nucleicos porque fue descubierto por primera vez en el núcleo de las células por el biólogo suizo Fischer-Mascher, además de que contiene propiedades muy ácidas, similares a los ácidos que conocemos, y se dividen en 2 tipos, el ADN, polímero de desoxirribonucleico, y el ARN, polímero de ribonucleico, y estos dos trabajan en equipo para almacenar y transmitir los genes. Los ácidos nucleicos se encuentran tanto en los núcleos de las células como en las mitocondrias, en los cloroplastos y en el citoplasma, como por ejemplo en las células procariotas, ya que no contienen núcleo, por ejemplo, los virus y las bacterias. La estructura primaria de los ácidos nucleicos es una secuencia de nucleótidos. Oye, Nathanael, ¿sabes qué son las proteínas? No sé. Oye, Nael, ¿quieres saber qué son las proteínas? Sí. Las proteínas son macromoléculas formadas por unidades estructurales llamadas aminoácidos. Siempre contienen en su estructura carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y muchas veces también azufre. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Estas resultan de la unión de aminoácidos y llevan a cabo funciones diversas y vitales para un organismo vivo. La unidad principal de una proteína son los aminoácidos, que son el resultado de la traducción del ARN y se realiza en los ribosomas. Estos se conforman por un ácido carboxílico, un grupo amino y otra estructura que cambia en cada aminoácido. Para el ser humano existen 20 aminoácidos, de los cuales 10 son esenciales, es decir, el ser humano no es capaz de producirlos, por lo que se tienen que adquirir de la dieta, y 10 son no esenciales, el cuerpo humano sí los produce y no se tienen que obtener de manera externa.
Para formar las proteínas, los aminoácidos se unen por un enlace covalente llamado enlace peptídico, que se da entre el grupo funcional carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro. Por esta unión, la proteína va tomando estructuras que se clasifican en primaria, que es una secuencia lineal de aminoácidos. La secuencia primaria empieza a plegarse formando la estructura secundaria llamada hélice alfa o lámina beta. Terciaria se origina por la atracción entre los grupos de la estructura secundaria que provoca que se enrolle en sí misma. Cuaternaria, formada por más de una cadena de aminoácidos y se unen entre sí por enlaces de hidrógeno o disulfuro. Otra clasificación de las proteínas es por su composición en holoproteínas, que están formadas únicamente por aminoácidos, y en heteroproteínas, que son aminoácidos unidos con un componente no proteico denominado grupo prostético, y pueden ser carbohidratos, metales, lípidos, entre otros. Cada proteína lleva a cabo una función determinada, y esto es posible porque posee una estructura específica que le permite tener una unión selectiva a moléculas y así llevar a cabo sus funciones, las cuales pueden ser enzimática, actúan como biocatalizadores acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Función de transporte. Las proteínas sirven para mover sustancias a través de la membrana celular, entre células o entre tejidos. Función de nutrición y reserva. Se usa la degradación de aminoácidos para la obtención de energía. Función estructural. Las proteínas forman parte de la estructura de órganos y tejidos para su protección y sostén. Función de defensa. Involucradas en la respuesta inmune, donde actúan como anticuerpos o también llamadas inmunoglobulinas. Función reguladora. Regulan la actividad celular como hormonas, como receptores o neurotransmisores, entre otros. Una proteína puede perder su estructura cuaternaria, terciaria o secundaria. A esto se le llama desnaturalización, que es provocado por agentes desnaturalizantes como la temperatura, pH o solventes orgánicos. Sin embargo, este proceso puede ser reversible al volver a condiciones normales, donde los aminoácidos forman nuevamente enlaces. Oye, Robert, ¿sabes qué son los carbohidratos? No sé. Espérame, te explico qué son los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas de azúcares junto a las proteínas y grasas. Los carbohidratos son uno de los 3 nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas. Los carbohidratos son uno de los 3 grandes macronutrientes juntos con proteína y grasas. Cuando usted come carbohidratos, entra en su torrente sanguíneo en forma de glucosa, que es la fuente preferida de su cuerpo para combustible. Y su cerebro, de hecho, depende de los carbohidratos para obtener energía. Las verduras, frutas, granos enteros y productos lácteos son algunas de las mejores fuentes de carbohidratos. Cuando la gente dice que los carbohidratos son malos o deben evitarse, suelen estar hablando de azúcares y carbohidratos refinados como el pan blanco, arroz blanco y fideos. Limitar su consumo de azúcar y carbohidratos refinados es generalmente una buena idea porque las calorías se pueden sumar rápidamente y estos alimentos no ofrecen mucho en forma de las vitaminas, minerales y fibra, pero todavía quiere dar a su cuerpo los mejores carbohidratos que necesita de las mejores fuentes. ¿Qué son los carbohidratos? Y 10 ejemplos. Los carbohidratos se pueden dividir en 3 grupos. Monosacáridos, ejemplo, glucosa, fructosa y galactosa. Disacáridos, ejemplo, la saccharina, azúcar de mesa, lactosa, maltosa. Polisacáridos, ejemplo, almidón, glucógeno, almidón animal y glucosa. La celulosa de las plantas también tiene otros usos importantes. La madera de los muebles, las páginas de los libros y el algodón de la ropa están hechos de celulosa. Los carbohidratos como el azúcar de mesa, la lactosa y la celulosa están todos hechos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los azúcares simples que tienen fórmulas de CnH2ON alguna vez se consideraron como hidratos de carbono, de ahí el nombre de carbohidratos. En una serie de reacciones en las células vegetales llamada fotosíntesis, la energía del sol se utiliza para combinar los átomos de carbono del dióxido de carbono y los átomos de hidrógeno y oxígeno del agua en el carbohidrato glucosa, así como lo muestra esta ecuación.
En el cuerpo, la glucosa se oxida en una serie de reacciones metabólicas conocida como respiración, que libera energía química para realizar trabajo en las células. Se producen dióxido de carbono y agua que regresan a la atmósfera. La combinación de fotosíntesis y respiración se denomina ciclo del carbono, en el que la energía del sol se almacena en las plantas mediante fotosíntesis y se vuelve disponible cuando los carbohidratos de la dieta se metabolizan. Tipos de carbohidratos. Hay dos clases de carbohidratos, los simples y los complejos. Los carbohidratos simples son monosacáridos, azúcares sencillos, mientras que los carbohidratos complejos contienen dos o más monosacáridos unidos entre sí. Los disacáridos cuentan con dos monosacáridos unidos entre sí. Los oligosacáridos tienen de 3 a 10, oligo es poco en griego, y los polisacáridos más de 10. Los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos se pueden desintegrar hasta monosacáridos por hidrólisis. Un monosacárido puede ser un polihidroxialdehído como la D-glucosa o una polihidroxicetona como la D-fructosa. A los polihidroxialdehídos se les llama aldosas. Ald es por aldehído. Osa es el sufijo para los azúcares, mientras que a las polihidroxicetonas se les llama cetosa. También, Roger, ¿sabes qué son los lípidos? No sé qué son. Oye, Roger, ¿quieres saber qué son los lípidos? Los lípidos comprenden los triglicéridos, los fosfolípidos, los esteroides, cumplen con la función de almacenamiento. Lípidos, también conocidos como grasas, son biomoléculas las cuales tienen la función principal de almacenar energía. Los lípidos son biomoléculas formadas principalmente por carbonos, hidrógenos y oxígenos, aunque también pueden contener nitrógeno, azufre o fósforo. Las características generales de los lípidos son que estas biomoléculas son insolubles en agua, y estas pueden ser de dos tipos: aceites de origen vegetal o grasas o sebos de origen animal. La forma más simple de los lípidos son los ácidos grasos, los cuales son cadenas largas unidas a un grupo carboxilo en un extremo, y estos pueden clasificarse como saturados o insaturados. Se clasifican como saturados cuando los enlaces entre los carbonos son simples, ya que recordemos que el carbono puede formar 4 enlaces. Si quisiéramos agregar otro átomo a la molécula, no podríamos hacerlos porque los enlaces ya estarían ocupados, es decir, ya están saturados. Si hablamos de ácidos grasos insaturados, nos referimos a las moléculas que cuentan con dobles o triples enlaces, ya que si quisiéramos adicionar otros elementos a la molécula, bastaría con romper esos enlaces extras para poder adicionar más elementos. Es por eso que esta molécula sería insaturada.